Empezamos este estudio de Job. Y para empezar veremos quién era Job. Job era una persona que se menciona. Hay un libro completamente dedicado a la historia o al testimonio que él tuvo con el Señor. Y es muy interesante notar que el tiempo histórico en que este libro se escribió, pues muchas teorías suponen que este es el primer libro de la Biblia, por su antigüedad, y más o menos por los tiempos de Abraham. Entonces radica en un contexto en donde la ley del Señor no había sido entregada al pueblo de Israel, en donde Dios no se había revelado de la manera en que lo fue haciendo gradualmente durante la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna y Dios ha revelado su creación siempre. Por eso podemos observar tal persona como Job, que a pesar de vivir en tal contexto, tenía una estatura. Y eso es lo que vamos a analizar, la estatura que Job tenía. Y más allá de cómo Job lo veían las demás personas o él se veía a sí mismo, porque eso es lo que vamos a ver durante todo el libro, lo importante es ver cómo Dios lo veía a él. Y Dios lo veía a él de cuatro maneras. Dios veía a Job perfecto. Dios lo veía también recto. Por otro lado, también él era temeroso de Dios. Y otro pues era apartado del mal. Si vamos a Job 1:1, habla que Job vivía en Uz. Y habla que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en la medida que veamos esto, vamos a ver cómo Dios era quien daba esta descripción sobre Job. Pero lo importante es entender qué significa estas cuatro cosas que Job tenía. Y esta estatura es referente al crecimiento que él tenía con Dios, que sin duda también se ve correlacionado con lo que nosotros crecemos en relación a nuestro amor al prójimo. Pero veámoslo desde la perspectiva de cómo era Job con su relación personal con el Señor. Y analicemos estas cuatro palabras. Job era perfecto. La palabra perfecto en este versículo es tamam. Y vemos varios versículos en la Biblia donde se usa la misma palabra. Esta palabra denota a alguien que es íntegro, que no carece de nada. Alguien que es completo, alguien que ha alcanzado una meta, que ha llegado al final. Y si no entendemos adecuadamente estas palabras, pensaríamos entonces que ¿quién podrá ser perfecto? Cuando nos vemos al espejo, y aunque la gente no lo note, nosotros sabemos qué cosas hay malas en nosotros. Aunque queramos ocultarlas por medio de una apariencia en donde nadie las ve, sabemos que nos hace falta mucho para ser perfecto. Con aquellas cosas que están en nuestro viejo hombre y aquellas cosas que no nos dejan caminar, aquellos pensamientos y pecados que tenemos en lo oculto y cuántas deficiencias más en nuestro carácter que no se parece al Señor Jesucristo como debiera serlo. Pero entonces, ¿por qué Dios llamaba a Job perfecto? Y entendiendo esta palabra, vamos a Génesis 25:27, ya que la Biblia se explica con la Biblia. Y aquí está hablando de Esaú y Jacob, que eran gemelos y pues, por ende, iban creciendo en la misma edad natural. Pero veamos la descripción de cada uno. Y dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. La palabra quieto por alguna razón fue traducido así, pero cuando vamos al hebreo significa perfecto. Jacob era perfecto, pero muchos pensarán, en ese entonces a Jacob le hacía falta muchas cosas para pasar, muchas experiencias que Dios le tenía preparado, y sobre los cuales pues Jacob experimentó temor, Jacob experimentó enojo, Jacob experimentó muchos sentimientos y de hecho pues utilizó el engaño y todo lo que ustedes quieran decir. Entonces, ¿cómo él era perfecto también? Bueno, pues Dios todos los días nos da nuevas misericordias, nos da más de su gracia, nos da pruebas, nos da lecciones. Y entonces esa perfección se refiere al grado de estatura que deberíamos de alcanzar en este determinado momento. Bajo las pruebas que hemos recibido, bajo las experiencias que debemos de haber tenido, bajo el tiempo sobre el cual nosotros tuvimos que haber buscado a Dios en su palabra, en oración y poner por obra la palabra. El, la cantidad de veces que debimos de habernos arrepentido y la intensidad con la que tuvimos que haberla hecho. Job era una persona, y en este caso Jacob también, que al momento de su vida habían alcanzado lo que Dios quería. Y Dios es un Dios misericordioso y sabe que estamos hechos de barro, que somos finitos, que nos hacen falta muchas cosas. Pero Él sabe cómo medirnos con una vara de gracia, para saber si hemos alcanzado lo que queremos y lo que tuvimos que haber alcanzado por la voluntad perfecta de Dios y el plan que tiene para nuestras vidas.
Eso nos cambia el concepto entonces y nos hace ver que no tenemos que ser personas que no tengan defectos y que su carne no esté de continuo al mal como lo está en la palabra, sino más bien personas que estén dejándose guiar por el Señor y que vayan por el camino que Él está trazando y que Él está marcando y bajo el cual podamos alcanzar los grados de crecimiento que a este momento Dios quiere. Por otro lado, Job también era recto. Y recto es la palabra yashar. Y recto básicamente es una persona que no se desvía, que está en un camino derecho, que está en un camino que no está torcido, que no tiene desviaciones, que no tiene vueltas por aquí y por allá, sino un camino derecho, recto. Y cuando analizamos esta palabra aparece trazada en muchos versículos de la Biblia, pero hay una característica peculiar de que lo recto puede ser ante mis propios ojos o ante los ojos de Dios. Y yo puedo pensar que yo escojo camino recto, pero su fin es camino de muerte, menciona la palabra. O yo puedo hacer lo que es recto y bueno ante los ojos de Jehová, como habla este versículo, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Deuteronomio 6:18. Es decir, que entonces hay algo recto ante mis propios ojos, porque yo lo veo recto, lo veo bueno, pero ese es el engaño que la serpiente ocasionó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque luego de que la mujer fue seducida por la serpiente, vio que el fruto del árbol prohibido que Dios había dispuesto para que no comieran de él, ahora era agradable a los ojos, ahora era bueno para alcanzar sabiduría, cuando antes era una instrucción de Dios que si lo comían iban a tener muerte. Entonces lo torcido, lo que era torcido ante los ojos de Dios se volvió recto ante los ojos de Adán y Eva. Y por eso ambos comieron. Pero entonces aquí el Señor nos manda que hagamos lo recto que es ante sus ojos. Lo que Él dice que es bueno y lo que Él dice que es malo es malo. Entonces Job tenía una perspectiva bajo lo cómo Dios veía las cosas. En su conocimiento finito y en su limitado intelecto. Pero él buscaba hacer las cosas que eran buenas ante Dios y dejar de hacer las que eran malas ante los ojos de Dios también. También le mencionaba que Job era temeroso de Dios. Y esa palabra es yare. Y esa palabra temor pues básicamente es temor, es miedo, es pavor. Pero hay una diferencia muy importante que es cuando ese temor es santo a cuando ese temor es corrupto y está impulsado por la carne. Y es que cuando ese temor es santo, a pesar de que su misma descripción sea miedo, lo que provoca es esa paz y el deseo por obedecer a Dios. Y saber que hay consecuencias terribles de no obedecerlo. Y la medida que el temor de Dios se intensifica en una persona, ocurren estas características. El temor de saber que es separarse de Dios, alejarse en esa relación personal, dejar de sentirlo, dejar de escuchar su voz a causa del pecado que separa. Y ese temor impulsa entonces a obedecer, a no fallar y a buscar esa santidad y esa cercanía con Dios para tener su favor. Veamos Salmo 33:18, dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Por qué su misericordia? Porque la misericordia nos quita lo que merecíamos. Ese castigo de la muerte y el infierno a causa de nuestro pecado, que nos la quita y que nos da aquello que no merecemos por medio de su gracia. Y cuando nosotros le tememos, entendemos que somos pecadores, que no merecemos nada, pero es esa misericordia la que nos tiene aquí con un plan, con salvación eterna, nos tiene con su sangre bendita que nos cubre, con su Espíritu Santo que nos ha llenado, con su palabra que no deja de caer todas las mañanas como un maná fresco para que lo recojamos, por su soberanía y su gobierno que nos guían día con día. Sobre esa misericordia espera la gente que le teme al Señor. Y entonces vemos que Job tenía esa particularidad. Él temía a Dios. Sabía lo que era obedecerle y también lo que era desobedecerle. Y por último, él era apartado del mal. La palabra apartado es sur. Y esa palabra es muy interesante porque significa, por un lado, apartar a algo, pero por otro lado, apartarme a mí mismo. Y entonces aquí vemos cómo nosotros, en ese sentido, el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cómo aplicamos este versículo? Vemos que tenemos el mal afuera, que lo vemos afuera, definitivamente está afuera y yo me aparto.
El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra en Proverbios. Pero por otro lado, este mal también brota de mi viejo hombre, brota de mi carnalidad, brota de esa mente que está tratándose de revelar a Dios día con día. Entonces yo aparto ese mal también de mí. Me aparto lo que veo afuera, pero no tengo excusa para no apartar las cosas que están dentro de mí. Apartado del mal de afuera y del mal de adentro. Y Job otra vez vemos que tenía esta característica. Entonces vemos una estatura de Job muy completa. Sin embargo, los que han leído el libro podrán cuestionar y razonar muchas cosas de que entonces por qué Job hizo esto, hizo aquello, por qué él juzgó, criticó a Dios. Definitivamente lo hizo. Pero eso es lo que vamos a examinar. Dios estaba diciendo que Job tenía esas 4 características, por tanto Job las tenía delante de Dios. Pero Dios estaba preparando una prueba para llevarlo a un nivel más alto y destapar aquellas cosas que estaban en lo inconsciente de Job y que Job ni siquiera tenía noción de. Entonces a eso nos adentramos, pero por hoy vemos la estatura de Job en su relación personal con el Señor, lo cual nos siembra una base para entonces empezar a entender cuál era la estatura de Job en relación a su prójimo. Nos vemos en el siguiente video.